hasta el año 1969 el dinero era el peso moneda nacional y el billete más grande era el de 10.000 pesos moneda nacional. Pero en 1970 se cambió este dinero al peso ley 18.188. El problema era que había tanta inflación que las calculadoras de la época no podían manejar tanta cantidad de dígitos. Entonces, la idea que se le ocurrió al ministro de Economía de esa época es correr el punto decimal 2 posiciones hasta acá. Así que bueno, esto desaparece y 10.000 pesos se terminan transformando en 100 pesos. Es una idea brillante que terminaron utilizando todos los ministros de Economía a lo largo de los años acá en la República Argentina. De hecho, mira esto. El antiguo billete de 10.000 pesos moneda nacional se reselló para poder reciclarlo. Acá, ¿ves? Hasta que pudo ser reemplazado con un nuevo billete. El próximo cambio fue en 1983. Se cambió el peso ley al peso argentino y se quitaron 4 ceros. Para que lo entiendas bien, el billete más grande era de 1.000.000 de pesos, o sea, muchísima inflación. Fue reemplazado al quitarle los 4 ceros otra vez por uno de 100 pesos, muy parecido al de 100 pesos anterior, pero ahora es de otro color. En 1985 se derogó el peso argentino y ahora el dinero actual es el austral. Se quitaron 3 ceros. El billete más grande era de 10.000 pesos argentinos, ahora pasaron a ser 10 australes. Pero antes de tener el nuevo billete, otra vez reciclamos. Y este es el billete final de 10 australes. 1992. Finalmente, saliendo de la hiperinflación del austral, que fue reemplazado con el peso convertible. Esta es la moneda que usamos actualmente, aunque ya no sea más convertible. Se quitaron 4 ceros al austral. El billete más grande era de 500.000 australes, pasó a ser de 50 pesos. Síganme, que no los voy a defraudar. Y por si no llevaste la cuenta, hasta ahora llevamos una quita de 13 ceros, o sea, un peso moneda nacional corresponde a esto, 1.500 millones de millonésima de un peso, o como se diga. Bueno, hasta ahora seguramente esto no te dice nada, ya lo sabías, o seguramente lo viste en televisión. Desde 1969, la Argentina le quitó 13 ceros a su moneda. En otro orden de noticias, ahora vamos a hablar con un especialista que nos va a explicar acerca de la importancia del agua en la navegación. Pero antes, una pausa publicitaria. No tiene lógica, tiene chocolate. Como la nueva Casino Black. Galletas con máximo sabor a chocolate. Y para tratar de entender la magnitud de todo esto, voy a hacer un programa de computación. Y vos dirás, ¿qué tengo que ver yo con computadoras? Bueno, la culpa la tiene mi viejo, que a los 8 años me compró una computadora. A los 9 años ya sabía programar en BASIC. Ahora tengo 50 y programo más de 10 lenguajes de computadora distintos. Claro que ya todos, la mayoría no se usan, pero de todas formas programar este tipo de cosas para mí es algo normal. Bueno, acá tenemos 100 billetes de la denominación más grande que hay en Argentina, o sea 100 billetes de 1000 son 100 lucas. Y lo que yo quiero saber es lo siguiente: ¿cuánto miden de espesor estos billetes? Así que ahí está, lo vamos a medir, más o menos 10,3, vamos a apretarlo un poco más, está bien apretadito, 1 centímetro, 10 milímetros, ese es el total que mide. Y otra comprobación que necesito para mis cálculos es la siguiente. Ahí está, venga para acá,
Vamos a prender esto. Quiero saber cuánto pesa. Aquí. 97.8 gramos. A ver, vamos a pesarlo de nuevo. 97.8 no está bien. Esos eran los parámetros necesarios. Si bien el tamaño de los billetes fue cambiando, vamos a tomar de referencia a los nuevos billetes de pesos. Claro que el billete de 10.000 pesos de moneda nacional medía 186 por 93 milímetros. En cambio, el actual de 1.000 pesos mide 155 por 65 milímetros. O sea, el tamaño del billete antiguo es casi un 42% más grande. De todas formas, los cálculos los vamos a hacer siempre con las dimensiones del billete actual. Eso quiere decir que un fajo de billetes tiene un alto de 1 centímetro, lo que me da una décima de milímetro por cada billete. El peso me daba 97,8, pero lo voy a redondear a 100 gramos. Muy fácil, 1 gramo cada billete. Bien, acá está el programa de la calculadora terminada. A donde dice origen, ahí elijo la moneda que quiero convertir y en destino la moneda que quiero obtener. Muy simple. Te voy a mostrar cómo funciona. Elijo un peso actual y quiero ver cuánto es en australes. Me da 10.000 australes. Acá abajo lo podemos ver. La calculadora es completamente funcional. También al revés, mira cómo me calcula los decimales si le pongo un peso moneda nacional a peso argentino. Los 13 decimales, pero también puede calcular hasta 18 decimales. Ahora de pesos actuales a pesos argentinos, pero voy a agrandar la pantalla porque acá comienza lo bueno. Ahora vemos mucha más información en la pantalla. Para empezar estoy yo, de modelo, por falta de presupuesto. Acá abajo vemos el alto de la pila de dinero. ¿Ves? Acá arriba dice 10 centímetros. Eso es lo que miden 1.000 billetes de 10.000 pesos argentinos. Y el peso total es de 1 kilogramo. Y como vemos, este cambio monetario pasó en Argentina desde junio de 1985 hasta enero de 1992. O sea, un poquito más de 6 años y medio. Muy loco, ¿no? Todo este cálculo lo estoy haciendo pensando en cómo sería si no hubiesen quitado los ceros. Y no piensen que eso es imposible. Me acuerdo de una nota que leí en la BBC en 2017 y que la busqué y increíblemente la encontré. Habla de un país que hace 25 años no se imprimen billetes. Somalia. La nota dice básicamente que los billetes tienen olor a pata, se desintegran en las manos y además el 98% son falsos, pero que la gente lo agarra lo mismo y que van a la panadería con un maletín lleno de dinero como si fueran narcos, pero que solamente se llevan 1 kilo de pan. Acá en Argentina nosotros no lo hicimos porque no quisimos. Volviendo a la calculadora, ¿qué pasa si voy subiendo la cantidad de pesos? Mira cómo va subiendo la pila del costado. Tengo 10 pesos actuales, son 100 millones de pesos argentinos, que vienen a ser 10.000 billetes de 10.000 pesos argentinos. La pila de billete pesa 10 kilogramos y mide 1 metro, la altura promedio de un niño de 4 años. Ahora voy a probar con 35 pesos actuales. La pila se fue a 3,5 metros de alto y pesa 35 kilogramos. Mira cómo va cambiando mi tamaño con relación a la pila de billetes, a medida que voy aumentando la cantidad de pesos actuales. Llegamos a los 1.000 pesos actuales y yo casi no me veo. Toda la pila de billetes pesa 1 tonelada, 17 kilos más que un Volkswagen Gol y mide 100 metros, o sea, 4 ballenas azules de largo. Chao, me cansé del peso argentino, vamos directamente a la papa, a los 13 ceros. ¿Cuánto es un peso actual en pesos moneda nacional? Un peso actual son 10
billones de pesos moneda nacional. Son 1.000 millones de billetes de 10.000 pesos de moneda nacional. La pila mide 100 kilómetros de largo, es más o menos como ir de Buenos Aires a Zárate, y el peso total de la pila son 1.000 toneladas en billetes. Y todo eso con un peso actual. Quiero saber cuántos billetes necesito en peso moneda nacional para comprarlo. Acá ves, arroz vale 200 pesos. En peso moneda nacional son 2.000 billones. Necesito llevar 200.000 millones de billetes de 10.000 pesos que pesan unos 200.000 toneladas y miden unos 20.000 kilómetros. O sea, llegaríamos de Buenos Aires a Pekín con esta pila y nos sobraría una pilita más chiquita de 745 kilómetros para hacer algún vuelo de cabotaje. Y como comparación final, quiero cambiar mi computadora porque esta ya está antigua. ¿Qué tal esta? Vale 117.499 pesos. A peso moneda nacional me da 1.174.990.000 billones de pesos moneda nacional. Son 117.499.000 millones de billetes de 10.000 pesos moneda nacional. Y hacen una pila de 11.749.900 kilómetros de largo. Con esta pila podríamos dar la vuelta a la Tierra 293 veces o podríamos hacer un viaje a la Luna 3 veces. Toda esta quita de ceros se dio a lo largo de 22 años. Por eso te digo a vos cachetón, si estás buscando gente para vivir en Marte, vení a Argentina porque si sobrevivimos a esto podemos vivir en cualquier parte del universo. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.